Clínica Mayo de Florida. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Discúlpenme que no esté vestido formal, estoy en Vietnam, acá son las 12 de la noche. Pero bueno, les mando esta grabación que espero les sea útil. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ahora sí. Vamos a hablar. La presentación va a ser así, ¿no? Con full screen, por un problema técnico. Voy a hablar sobre el screening del cáncer pulmonar y el diagnóstico del cáncer pulmonar en etapas tempranas. Como todos sabemos, los cánceres se producen obviamente hay una conjunción o una interacción de resultados de interacciones genéticas, epigenéticas y ambientales, factores de riesgo, cigarrillo en este caso, polución, etc. Pero esa interacción puede dar el resultado de la formación de células cancerígenas. Y también, como sabemos, en todos los cánceres y por supuesto en el cáncer pulmonar no es una excepción, que el estadiaje es la clave del pronóstico, o sea, en las etapas tempranas el paciente va a tener mejor pronóstico que en las tardías. Hay dos últimas ediciones de las clasificaciones y la diferencia fue que la última edición, la etapa temprana, se dividió en tres, 1A1, 1A2 y 1A3, con diferencias del 5% en el pronóstico a los 5 años. Insisto, el estadiaje es la clave del pronóstico, como ustedes saben. Lamentablemente, en el caso particular del cáncer pulmonar, el diagnóstico de etapas tempranas es lo menos frecuente. Y la sobrevida de la etapa temprana es entre 15 y 30 meses versus la etapa avanzada, que es entre 8 y 13 meses. Pero, como les decía, la gran mayoría de los casos del cáncer pulmonar lamentablemente se diagnostica en etapa avanzada. Ahora, otros factores pronósticos importantes, aparte de la clasificación del tamaño del tumor, de metástasis ganglionar y metástasis a distancia, es el performance status, es un factor importante, la pérdida del peso del paciente, si hay invasión linfangítica, invasión microscópica de los vasos sanguíneos. Y también hay una correlación en el uptake metabólico en el PET scan. Cuanto mayor uptake peor es el pronóstico. En Estados Unidos, en el 2004, la incidencia de cáncer pulmonar sigue siendo el segundo cáncer más frecuente, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre luego de la próstata, de la próstata, y la mujer luego del cáncer de mama. Así que en ambos, hombre y mujer, es el segundo cáncer más frecuente, y luego le siguen el colon, tanto en el hombre como en la mujer, el cáncer de vejiga en el hombre y el uterino en la mujer, etcétera, etcétera. Pero es el segundo cáncer más frecuente. Pero es la primera causa de muerte por cáncer en ambos sexos, tanto en el hombre como en la mujer, seguido del de próstata en el hombre y mama en la mujer. Así que esto es un concepto importante que todos ustedes lo saben, pero creo esencial remarcarlo.
que el cáncer pulmonar es el cáncer que más muerte causa en Estados Unidos. En Florida es el cáncer donde yo trabajo, es el tercer cáncer más común. Y con respecto a la causa de muerte, en Florida es la primera causa de muerte por cáncer. Con respecto a la sobrevida a 5 años, es como promedio del 25%, tanto en hombres blancos como en hombres negros, de raza negra. Y como ven, en realidad en estos últimos años la sobrevida ha aumentado. Si se compara, por ejemplo, desde 1995 al 97 era del 15% a los 5 años, y en el 2013 al 2009 es del 25%. O sea, la sobrevida ha mejorado. Esto se debe gracias a nuevas estrategias de screening, y también a que hay hoy en día quimioterapia, como ustedes saben, más personalizada, que ha dado un mejor pronóstico a muchos de los pacientes con cáncer y también los de cáncer pulmonar. Pero a pesar de esta mejoría en la sobrevida en estos últimos 20 a 25 años, el cáncer pulmonar igual es el cáncer que sigue causando más muerte. De nuevo, la distribución, como les decía, la gran mayoría de los cánceres pulmonares se diagnostican en etapas tardías, y como ya sabemos, el pronóstico de la sobrevida a los 5 años es completamente diferente si es un cáncer localizado en etapas tempranas versus etapas tardías. Con respecto puntualmente al screening, no está recomendado hacer radiografía de tórax, y últimamente, y gracias a un paper publicado en el New England Journal of Medicine, sabemos, ya hace varios años, sabemos que el escáner de tórax de baja tasa de radiación es una estrategia de screening que da resultados muy positivos. Ahora les voy a dar más detalles, pero que definitivamente tiene un impacto en la reducción de la mortalidad del 20%. Se hizo un estudio que se llamó el National Lung Screening Trial con 53.000 pacientes, donde se comparó escáner de tórax de baja tasa de radiación versus radiografía de tórax por año, y se vio que el escáner de tórax pudo diagnosticar en etapas tempranas, estadiaje 1 y 2, el 70%, versus la radiografía de tórax solo pudo diagnosticar en etapas tempranas el 56%. Esto dio una baja relativa de mortalidad de un 20%, con un número necesario de pacientes para hacer screening para prevenir una muerte por cáncer de 320 pacientes. El estudio Nelson fue un estudio donde se hizo el escáner se hizo como baseline al año, a los 3 años y a los 5.5 años, y como ven también se diagnosticó el mayor número en etapas tempranas el escáner que la radiografía, y eso dio una relativa baja de la mortalidad de un 20%. Eso es el estudio,
el publicado en el New England Journal, y el Nelson Trial es el que les hablaba recién, el escáner al baseline, 1, 3 y 5.5 años. De nuevo, pudo diagnosticar 59% en etapas tempranas el escáner versus 13% de la radiografía, con una reducción de la mortalidad de un 24%. Entonces, ¿a quién hacer screening por tomografía? ¿A qué grupo de riesgo utilizar este screening? Al principio se usó en pacientes de 55 a 74 años, que fue en el estudio publicado en el New England, pero hoy en día se usa más este grupo número 2, básicamente son pacientes mayores de 50 años, o sea, todo paciente mayor de 50 años que tenga más de 20 paquetes año de historia de fumador, sea un fumador, digamos, actual, activo, o un fumador que haya dejado en los últimos 15 años, y que tenga un factor de riesgo adicional, como una historia de cáncer, de cualquier tipo de cáncer o de cáncer pulmonar, historia familiar de cáncer pulmonar, exposición a radón, a carcinógenos ambientales y fumador pasivo. Este es el grupo que hoy en día se recomienda el screening con tomografía de baja tasa de radiación. Los pacientes de bajo riesgo o de riesgo moderado son grupos de acá, menos de 50 años o menos de 20 paquetes año, o más de 50 con historia de 20 paquetes año, o que tuvieron, que sean fumadores pasivos y que no hayan tenido otros riesgos adicionales para cáncer pulmonar. Entonces, para resumir un poco, primero, digamos, evaluar el riesgo del paciente, o sea, historia de fumador, exposición a radón, historia de cáncer anterior, de enfermedades pulmonares, etcétera, y la edad, ¿no es cierto? Si el paciente tiene más de 50 años o no. Entonces, si tiene más de 50 años, con esta historia de fumador, más de 20 paquetes años, se considera de alto riesgo, y estos son candidatos al escáner. Y los que son menos de 50 años o tienen una historia de menos de 20 paquetes años de cigarrillos, eso no es necesario hacer el screening. Tampoco son elegibles para hacer el screening los pacientes que tengan síntomas de cáncer pulmonar o un cáncer pulmonar previo, o que su estado funcional o comorbilidad, digamos, no le permita de un tratamiento curativo. Entonces, estos pacientes tampoco serían elegibles para el screening. Entonces, si tenemos, supongamos que tenemos unos pacientes que tienen alto riesgo de cáncer pulmonar, o sea, más de 50 años, más de 20 paquetes años de cigarrillo, y el escáner inicial tenemos un nódulo de menos de 6 milímetros, entonces se aconseja un escáner al año siguiente. Si el nódulo es más de 8 milímetros, un escáner a los 3 o 6 meses, y si es más de 15 milímetros, hacer una tomografía con contraste o un PET scan. Ahora, ese es el hallazgo inicial. En el escáner de seguimiento, si ese nódulo no ha cambiado, se hace otro escáner anual. Si tiene más de 8 milímetros, uno a los 6 meses, más de 15 PET scan. Y si se identifican nuevos nódulos, si es de menos de 4 milímetros, de nuevo, esto es para grupos de alto riesgo, un escáner anual. De 4 a 7, uno a los 3 a 6 meses, más de 8, escáner con contraste o PET scan. Y si hubo un crecimiento del nódulo de más de 1.5 milímetros y el nódulo mide menos de 8 milímetros, se hace un escáner a los 3 meses, pero si mide más, se hace un escáner con contraste o un PET scan. Eso es para nódulos sólidos. Con respecto a nódulos parcialmente sólidos o de vidrio esmerilado,
Si el escáner inicial el nódulo es de menos de 6 milímetros, se hace un escáner anual. Si es más de 6, se hace a los 3 o 6 meses. Y en el follow-up scanner, luego de ese, si el nódulo no tuvo cambio, se hace un escáner anual. Si tiene más de 6 milímetros y un componente sólido entre 6 y 8, se hace un escáner a los 6 meses. Si hay un nódulo nuevo, se hace un escáner a los 6 meses. Y si hubo crecimiento de más de 1.5 milímetros y el nódulo es de menos de 4 milímetros, se hace un escáner a los 3 meses. Si es más de 4 milímetros, se hace un escáner con contraste o un PET scan. Todo esto es para nódulos semisólidos o de vidrio perilado. Ahora, uno podría decir, bueno, pero usar tomografía como screening puede ser potencialmente dañino para el paciente por la radiación, y más si uno ve que en este estudio el 96% en realidad de todos los escáneres fueron falsos positivos, o sea, no hubo cáncer, y el 11% de los resultados positivos llevó a estudios invasivos. Pero vemos que el escáner de baja tasa de radiación tiene una significativamente menos exposición a la radiación que el escáner convencional, y se vio que de 108 cánceres pulmonares descubiertos gracias a esta estrategia del escáner de baja tasa, se diagnosticó un cáncer que probablemente pudo haber estado inducido por la radiación. De nuevo, de 108 cánceres pulmonares descubiertos, un solo cáncer puede haber estado inducido por esta radiación. Entonces, hoy en día el escáner de baja tasa de radiación para estos grupos de riesgo, de nuevo, identificar si el paciente tiene factores de riesgo por un lado, por el otro la edad y la cantidad de paquetes años de cigarrillos, eso lo va a poner en diferentes grupos de riesgo. Si el paciente tiene más de 50 años, más de 20 paquetes año de cigarrillo, que los fumador activo o que haya dejado en los últimos 15 años, eso es un grupo alto de riesgo, y esos pacientes tienen indicado escáner de baja tasa de radiación como estrategia de screening. Entonces, eso es lo que sabemos hasta ahora, lo que utilizamos en la práctica diaria. Otros métodos de screening que están siendo estudiados, que todavía no son standard of care, son las biopsias líquidas, donde, por ejemplo, el circulating tumor DNA, el ADN circulante tumoral, es uno de los más usados. Se puede diagnosticar mayormente es en sangre, pero hay otras moléculas, otros metabolitos, el RNA, proteínas, etcétera, que también están siendo estudiadas para poder identificarlas en la saliva, en la sangre, en la orina, en el punto, etcétera. Sé que este es un slide donde hay mucha información, pero básicamente decirles que todas estas moléculas pueden servir, están viendo cómo se utilizan como diagnóstico, o sea, como método de screening, pero también para ver cuánta carga tumoral tiene el paciente, si el paciente está respondiendo al tratamiento y el pronóstico. Hoy en día estas biopsias líquidas se usan mucho para ver si el paciente está respondiendo al tratamiento, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este slide vemos la enfermedad, la progresión de la enfermedad, la cantidad, digamos, de tumor y el ADN tumoral circulante. Entonces,
vemos que cuando hay un tumor, el ADN tumoral circulante sube. Esta puede ser la parte que se utiliza para el screening y detección temprana. Si va a cirugía, este marcador baja en la sangre y tiene una mínima actividad residual. Si hay recurrencia o metástasis, vuelve a subir el marcador. El paciente, por ejemplo, tiene quimioterapia, responde y baja el marcador. Entonces es como una forma de monitorear la respuesta al tratamiento, y si el paciente vuelve a tener tiene resistencia al tratamiento, este marcador tumoral sube, el paciente tiene una segunda línea de tratamiento, ahí vuelve a bajar y después puede volver a subir, indicando también resistencia. Aparte de estos marcadores tumorales, o sea, estas biopsias líquidas en plasma, en orina, en saliva, etc., que de nuevo todavía no es standard of care como método screening, también hay biomarcadores de test de respiración, se hizo pruebas in vivo y in vitro, y se descubrieron 16 de estos compuestos volátiles orgánicos, que son esta lista de aquí, que pudiera estar en relación con el paciente de cáncer pulmonar, de la respiración del aire exhalado. De nuevo, todavía no están siendo usados como standard of care. Hay diferentes métodos para medirlo, fundamentalmente espectrometría de masa, cromatografía, que se usa para medir estos diferentes compuestos volátiles orgánicos. Ahora, de nuevo, entonces, como screening, el escáner de baja dosis es lo que se utiliza en forma rutinaria en estos pacientes de grupos de riesgo, y las biopsias líquidas y el test de gas exhalado son todas herramientas que están cada vez ganando más evidencia, pero que todavía no se usan como standard of care para el screening de cáncer pulmonar. Ahora, cuando el escáner de tórax identifica un nódulo pulmonar, saber que el tamaño del nódulo pulmonar está en relación con la probabilidad de malignidad. Si es de entre 8 y 20 milímetros, 18% puede ser maligno; si es más de 20 milímetros, el 50% puede ser maligno. Con respecto a los bordes de ese nódulo, si tiene bordes lisos, 20% probabilidades de malignidad, lobulados 60, espiculados 90, y corona radiata, que ahora le voy a mostrar unas fotos, alrededor del 95%. Este es un nódulo de bordes irregulares, este es un nódulo lobulado, este es un nódulo especulado en un paciente que también tiene placas pleurales, probablemente por exposición a asbesto. Este es un nódulo de corona radiata. Esto es muy sugestivo de un nódulo maligno pulmonar. Acá lo vemos también, era un carcinoma, un adenocarcinoma pulmonar bien diferenciado en un paciente muy fumador. Este nódulo, que tiene broncograma aéreo, también es sugestivo de malignidad, ese tipo de lesión. Con respecto a las calcificaciones, no siempre las calcificaciones son indicadores de benignidad. Por ejemplo, calcificaciones como punteadas o amorfas, eso puede ser sugestivo de malignidad. Y también, obviamente, compararlo con estudios previos y saber que las lesiones malignas tienen un crecimiento entre 20 a 400 días, y las benignas, por ejemplo, si crece muy rápido, menos de 20 días, es probablemente benigna, o si
crece demasiado lento, más de 400 días, probablemente también sea benigna. Por eso se recomienda que cuando hay un nódulo pulmonar, el seguimiento tiene que ser por un mínimo de 2 años, y si está estable por 2 años sugiere benignidad, a excepción de los carcinoides que crecen muy lentos, o de los carcinomas o de las imágenes con vidrio esmerilado. Ahora, por ejemplo, esta lesión de 4 milímetros al año se hace una lesión de 9 milímetros, por ejemplo. Entonces, no es que cuando uno tiene un nódulo de 4 milímetros hay que hacer un escáner a 1 o 2 meses, porque probablemente no vea ningún mayor cambio. Otro nódulo pequeño al año fue un adenocarcinoma pulmonar. Ahora, las maneras de biopsiar cuando tenemos estos nódulos pulmonares diagnosticados por estos escáneres que usamos de screening, y vemos un nódulo sospechoso, bueno, decimos, bueno, necesitamos una biopsia. Las maneras de biopsiar un nódulo pulmonar es obviamente en forma invasiva quirúrgica, o en forma mínimamente invasiva, una aguja percutánea guiada por tomografía o una broncoscopía. Por muchos años la broncoscopía, la sensibilidad diagnóstica para nódulos pequeños fue muy baja. Luego aparecieron sistemas de navegación broncoscópica donde la sensibilidad diagnóstica mejoró al 70%, pero hoy en día utilizamos la broncoscopía robótica, donde la sensibilidad diagnóstica es de alrededor del 90%, o sea, es exactamente igual que la aguja, que la percusión, la biopsia percutánea guiada por tomografía. Entonces la broncoscopía robótica, de nuevo, cuando tenemos un nódulo pulmonar sospechoso podemos biopsiarla con aguja, alta sensibilidad diagnóstica, pero las complicaciones de neumotórax son de 20 a 25%, y antes utilizábamos diferentes métodos de navegación broncoscópica, o sea, por dentro del pulmón, una sensibilidad diagnóstica alrededor del 73% y con 4% de complicaciones. Pero como ven, la sensibilidad diagnóstica de la aguja guiada por escáner era muy superior a la de la broncoscopía por navegación. Hoy utilizamos el broncoscopio robótico. Nosotros tenemos esta plataforma donde hay un brazo mecánico que guía un broncoscopio robótico. Nosotros estamos parados en esta consola justamente guiando y manejando este brazo mecánico, y esto tiene un sistema de navegación como un GPS que nos indica el camino dentro del árbol bronquial por donde llegar a ese nódulo pulmonar sospechoso del cáncer pulmonar. Utilizamos también un sistema de fluoroscopía tridimensional que nos da una imagen como si fuera un escáner de tórax, y eso nos permite ver dónde está nuestro broncoscopio robótico en relación a nuestro nódulo pulmonar. Esta es nuestra sala de broncoscopía. Este es, por ejemplo, nuestro broncoscopio robótico y la aguja, y el nódulo pulmonar. Acá vemos que estamos fuera del nódulo pulmonar. Esto lo podemos ver luego que hacemos un screen con esta fluoroscopía tridimensional. Corregimos la posición del robot y vemos como ahora sí la aguja está dentro del nódulo pulmonar y podemos tomar las biopsias. Esto es cómo preparamos el procedimiento. O sea, nosotros tenemos un paciente con un nódulo pulmonar
marcamos en este software de la broncoscopía robótica, marcamos la parte exacta donde queremos hacer la biopsia. En este caso, este paciente tenía la parte superior de ese nódulo, era la que era positiva en el PET, así que marcamos exactamente esa lesión en el software. Luego, el propio software genera este camino virtual dentro del árbol bronquial, es esa línea azul que tenemos que seguir para poder llegar a ese nódulo. Lo púrpura es la pleura, entonces tenemos la pleura, sabemos dónde está para no ocasionar un neumotórax. Y acá vemos la parte virtual, el árbol bronquial virtual, donde podemos ver que llegamos al nódulo pulmonar. Primero hacemos un examen de la lo voy a pasar. Un examen de la vía aérea, luego vemos cómo está colocamos bien el fluoroscopio para hacer la navegación tridimensional. Esperen un segundito que se trabó acá el programa, uno de los videos. Este arco en C que ven ahí, que es como un arco en C normal de fluoroscopía, en realidad hace una fluoroscopía tridimensional. Cuando nosotros damos vuelta alrededor del paciente, nos da una imagen como si fuera un escáner de tórax, como les comentaba, una imagen axial, coronal y sagital, y con eso podemos distinguir exactamente dónde está nuestro broncoscopio robótico en relación al nódulo, cambiar su ubicación y así poder hacer la biopsia con mucha precisión. Hoy en día en realidad podemos llegar a cualquier parte de los pulmones y podemos biopsiar nódulos de hasta 5 milímetros en cualquier lado de los pulmones. Voy a parar de compartir la pantalla y la voy a compartir ahora nuevamente. Veamos. Ahí se trabó. Veamos un segundito. Les quiero mostrar unos videos acá. Voy a volver a compartir. Ahí está. Voy a ir más adelante para no... Esto es cuando hacemos el spin, vemos ahí está la aguja exactamente dentro de la parte del nódulo que queríamos estar. Y ese es lo blanco que se ve, es el robot, y esa es la aguja que está exactamente, insisto, en la parte del nódulo donde queríamos biopsiar, que es esa parte que es positivo, y en este caso fue un carcinoide. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene la broncoscopía robótica? Como les decía, podemos acceder a cualquier lado de los pulmones, en cualquier zona donde esté un nódulo sospechoso. Biopsiamos nódulos de hasta 5 milímetros
así de pequeños. Podemos biopsiar nódulos en diferentes, varios nódulos, no solamente uno, ya sea en ambos, en diferentes lóbulos o en lóbulos en forma contralateral, y también en nódulos que están pegados a la pleura. Los reportes hasta ahora de la sensibilidad diagnóstica es alrededor del 90%, las complicaciones alrededor del 40%, y este es un estudio que hicimos para compararlo con la biopsia con aguja, 266 nódulos. Vemos que la sensibilidad diagnóstica fue 88% para el robot, 90% para la aguja percutánea. Eso no fue estadísticamente significativo. Lo que fue estadísticamente significativo fue las complicaciones de la aguja percutánea versus el robot. El robot tuvo mucho menos neumotórax que la percusión, la biopsia por aguja percutánea, 17% sobre 4%, y esto fue estadísticamente significativo. De nuevo, como le decía, nódulos pequeños, 6 milímetros, la sensibilidad diagnóstica 87%. Miren qué nódulos pequeños que podemos biopsiar. Miren en esta zona que fue una metástasis de cáncer renal. Nódulos en vidrio esmerilado, también una alta sensibilidad diagnóstica con el robot. Miren qué poco denso y bien periférico. Nódulos, también usamos las criobiopsias, no solamente las agujas. Las criobiopsias nos da mayor tejido, eso con una sensibilidad diagnóstica de casi 87%. Como les comentaba, múltiples nódulos pulmonares, alrededor de 900 nódulos biopsiados, por nosotros 120 de esos procedimientos, más de un nódulo biopsiado, entre 2 a 3, alta sensibilidad diagnóstica 92%. ¿Y por qué es importante lo de los múltiples nódulos? Insisto, esto es solo en un procedimiento donde también hacemos etapificación del mediastino, porque no solamente nos sirve para estadiaje, pero en este paciente, que fue el mismo paciente, vemos un nódulo en el lóbulo inferior izquierdo, fue en realidad una metástasis de un melanoma, y en el lóbulo inferior derecho fue un cáncer pulmonar primario, que también le hicimos la etapificación del mediastino. O sea, dos nódulos, uno en el lóbulo superior e inferior izquierdo, dos nódulos contralaterales, mismo paciente, un solo procedimiento. Otro ejemplo, miren el tamaño tan pequeño de este nódulo, de estos dos nódulos, lo pudimos diagnosticar con broncoscopía robótica. Los nódulos en la pleura, también alta sensibilidad diagnóstica, miren pegado a la pared torácica. Miren este otro ejemplo, y este otro ejemplo, nódulos bilaterales, uno pegado a la pleura, los dos fueron diagnósticos. Ya para ir terminando, en este paciente, hablando de tratar de obtener la mayor cantidad posible en un solo procedimiento, o sea, en un evento anestésico, el paciente ambulatorio a las 2 horas está en la casa. En este paciente le biopsiamos un nódulo en el lóbulo superior izquierdo, fue un adenocarcinoma. Hicimos biopsias del mediastino con EBUS, y también con el EBUS fuimos a través del esófago y le biopsiamos la glándula suprarrenal izquierda, que el resultado fue de un feocromocitoma. O sea, no era una etapa, una metástasis a distancia del cáncer pulmonar, sino que era un feocromocitoma, lo que se veía, el nódulo que se veía en la glándula suprarrenal izquierda. Y para terminar les quiero mostrar este otro ejemplo, un nódulo en el lóbulo superior izquierdo rodeado de enfisema. Pudimos navegar con el robot. Esta es la vía aérea del paciente, esta es la imagen virtual.
estamos tratando de entrar a ese subsegmento bronquial, donde ahí nos indicaba el GPS que teníamos que tomar ese camino para llegar al nódulo, y nos encontramos con que perdimos la vía aérea y ya entramos directamente al parénquima pulmonar. Vemos cómo está todo el pulmón enfisematoso y tratamos de navegar en esta telaraña para poder llegar al nódulo pulmonar, porque acá ya perdimos el camino, no tenemos el bronquio, pero pudimos visualizar el nódulo dentro del parénquima, pero por vía broncoscópica. Este es el nódulo ahí mismo, y ahí pudimos hacer las biopsias. Otra herramienta que también estamos usando es la Confocal Laser Endomicroscopy, que es básicamente un láser de baja poder que usa la fluoresceína, la fluorescencia del tejido, y eso es un catéter que le colocamos dentro de broncoscopía robótica y podemos hacer lo que se llaman biopsias ópticas, o sea, podemos ver células en tiempo real dentro del nódulo, o sea, vemos histología a nivel histológico y celular. Esto es lo que se ve como tejido pulmonar normal con esta fibra, y esto es lo que se ve, estas células moviéndose son células malignas. Esto es lo que se ve dentro del nódulo que colocamos este láser que usa la autofluorescencia del paciente para poder diferenciar células malignas, que también se pueden ver de esta manera como acúmulos de células bastante negras. Y sí que usamos la broncoscopía robótica para poder ver estas células con esta fibra especial. ¿Por qué es importante tratar de hacer este screening del cáncer pulmonar y tratar de diagnosticar el cáncer pulmonar en etapa temprana? Porque obviamente eso impacta en el pronóstico. Sabemos que si desde el momento que nosotros identificamos un nódulo potencialmente maligno en un escáner de tórax, si demoramos más de 12 semanas para empezar a tratarlo, ya sea cirugía, quimioterapia, radioterapia estereotáxica, etc., puede haber un impacto en la sobrevida, y este estudio dice que si demoramos más de 8 semanas puede haber un impacto en la sobrevida. Entonces, si un paciente que se identifica el nódulo pulmonar por screening, luego demora mucho porque va a diferentes interconsultores, se hace una biopsia por percusión, pegado con escáner, se ve que es maligno, después se hace un nebus para estratificar el mediastino, y después recién se esperan los marcadores moleculares y se empieza el tratamiento. Eso puede demorar bastante versus algo mucho más directo, que una vez que se diagnostica con el screening un nódulo maligno, utilizar la broncoscopía robótica con el EBUS para diagnosticar y estratificar en el mediastino en un solo procedimiento y rápidamente ir hacia el tratamiento. Entonces, para finalizar, vemos que la broncoscopía robótica tiene la sensibilidad diagnóstica similar a la aguja guiada por tomografía, pero con muchas menos complicaciones. La broncoscopía robótica puede biopsiar múltiples nódulos ipsilaterales y contralaterales, además de estratificar el mediastino. Ninguna otra técnica puede proporcionar tanta información en un solo procedimiento. Tiene alta sensibilidad diagnóstica para vidrio esmerilado y para nódulos pegados en la pleura, y definitivamente hace que el workflow, que el paciente con un nódulo sospechoso llegue a su diagnóstico de estratificación en forma más rápida, potencialmente reduciendo el tiempo para empezar el tratamiento. Bueno, les agradezco mucho. Voy a parar de compartir ahora la pantalla y espero que les haya servido.
Muchas gracias.